Perfecto, gracias. Ahora mismo nos encontramos grabando la clase. ¿Ok? En el día de hoy vamos a discutir la sección 6.5 que se titula La ley de senos. Entonces, esta ley de senos nos permite, por ejemplo, resolver triángulos, en esta ocasión, triángulos que sean, por ejemplo, ¿verdad?, más allá de un triángulo rectángulo. ¿Okay? En el caso anterior, en casos anteriores, en secciones anteriores, nosotros logramos resolver un triángulo. Por resolver un triángulo, ¿a qué nos estamos refiriendo, estudiantes? Es a encontrar las medidas correspondientes a ¿qué? A cada uno de sus ángulos y las medidas correspondientes a cada uno de sus lados, ¿verdad? Esa es la idea. O sea, cuando nosotros resolvemos un triángulo, tenemos que proveer seis cantidades, ¿verdad? Las cantidades de las medidas de los tres ángulos y las cantidades asociadas a las longitudes de los tres lados, ¿verdad? Bueno, en el caso anterior, nosotros logramos resolver un triángulo rectángulo, o sea, un triángulo cuyo uno de sus ángulos tiene una medida de 90. En esta ocasión vamos a trabajar con un ejercicio más general, que es cómo resolver cualquier triángulo, ¿ok? En este caso, cuando nos proveen tres pedazos de información, vamos a ver cuáles podrían ser esos casos. Por ejemplo, yo podría tener lo siguiente. Yo podría tener un triángulo, ¿verdad? Donde yo tengo dado un ángulo, luego tengo la medida de uno de los lados y luego tengo la medida del otro ángulo. O sea, yo puedo resolver un triángulo si yo tengo, por ejemplo, un ángulo, un lado que está incluido. Cuando decimos incluido es que está entre medio de los dos ángulos que se proveen, ¿verdad? Y bueno, y eso es lo que tenemos. También podría ser el caso de que nosotros tengamos un ángulo, dos ángulos que se conocen consecutivos y un lado, ¿ok? Si nos dan ya sea este caso o este caso, nosotros vamos a encontrar un ángulo, un triángulo único, ¿verdad? Podemos resolver ese triángulo y va a ser solamente un triángulo. Este sería el caso 1, ¿ok? Nos dan dos ángulos y tenemos un lado. El caso 2, este es el caso 2, fíjense que aquí tenemos lado, lado, ángulo, por lo tanto nos van a estar dando la medida de un lado, la medida del otro lado consecutivo o adyacente, ¿verdad? Entonces luego un ángulo, ¿ok? En este caso, este es el caso complicado. Le llamamos caso ambiguo. Más tarde, hoy en la sección, vamos a ver por qué le vamos a llamar caso ambiguo, ¿ok? Pero les comento que este es el caso 2. Ahora, en el caso 3, podríamos tener, por ejemplo, un lado y un ángulo entre un ángulo incluido, o sea, un ángulo entre un lado dado y otro lado dado. ¿Ok? Fíjense que aquí es lado, ángulo, lado. Creo que están viendo esto, ¿verdad? Bastante pequeño. Posiblemente ahora lo vean mejor porque quité la cámara. Bueno, entonces, fíjense, el otro caso viene siendo cuando ustedes tienen ¿qué información dada? Bueno, un lado, lado y lado, las medidas de los tres lados. Y nos piden las medidas de los tres ángulos, ¿ok? Por ejemplo, nosotros hoy vamos a estudiar la ley de senos, ¿verdad? La ley de seno trabaja con estos dos casos, ¿ok? Caso 1 y caso 2. Ahora bien, la ley de cosenos va a trabajar con el caso 3
y caso 4. ¿Ok? Observen, aquí tenemos los casos. Los pueden escribir si desean. ¿Ok? Les voy a dar un chance para que los escriban. Muy bien. Mientras pasamos entonces al primer ejercicio. Perfecto. Bueno, vamos entonces a continuar. Observen, la ley de seno nos dice lo siguiente. La ley de seno dice o establece que en cualquier triángulo las longitudes de los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos correspondientes. Bueno, eso se traduce a que, estudiantes, por ejemplo, en cualquier triángulo ABC, nosotros vamos a tener que el seno de la medida del ángulo A dividido la medida del lado A es igual a estas razones correspondientes. Recuerden que A mayúscula, B minúscula y C minúscula vienen siendo símbolos para los ángulos. Las minúsculas vienen siendo símbolos para las longitudes de los lados. ¿Ok? Esta es la ley de seno y lo vamos a estar utilizando ahora en un primer ejemplo. Me avisan cuando estén listos. Perfecto, bueno, entonces vamos a pasar a nuestro primer ejercicio. Observen, este es nuestro primer ejercicio y si quieren lo pueden copiar, ¿ok? A lo que ustedes lo copian, yo voy a hacer la ilustración en la pizarra, ¿ok?
Bueno, listos. Pasamos entonces al diagrama. Perfecto. Bueno, observen la situación. Vamos entonces a dejar de proyectar el ejercicio. Vamos a disculpar. Y vamos a la situación. Bueno, la situación es la siguiente, ¿verdad? Está este satélite, ¿verdad? Está este satélite, ¿verdad? Que lleva esta trayectoria. Y de momento, en un instante, ¿verdad? Nosotros queremos en este instante, ¿verdad? En este momento, en este punto donde se encuentra el satélite, por ejemplo, tiene unos ángulos de elevación con estos dos municipios, ¿verdad? El ángulo de elevación correspondiente al municipio de Utuado, al pueblo de Utuado, con el satélite es de 60, mientras que el ángulo de elevación correspondiente a la ciudad pirata es de 75. ¿Ok? Bueno, la idea es que también nos dice el ejercicio que, por ejemplo, entre estos dos pueblos hay 340 millas. Bueno, en realidad, creo que entre Utuado y Quebradillas hay no llega ni a 30, creo. Bueno, vamos a suponer que sean 340, ¿ok? Y nosotros queremos saber cuál es la distancia entre el satélite y el pueblo de Quebradillas, ¿ok? ¿Cuál es esta distancia? Con esta información de los ángulos de elevación y sabiendo este lado, nosotros podemos encontrar la distancia entre el satélite y Quebradillas. Fíjense que este caso es el caso donde nosotros conocemos el ángulo, tenemos este lado y también este ángulo. O sea, este es el caso 1. ¿Cuál es el caso 1? Por ejemplo, este caso es donde nosotros tenemos ángulo, un lado incluido y luego ¿qué? Otro ángulo. ¿Ok? Para este caso 1 vamos a estar utilizando la ley de senos. ¿Ok? Bueno. Ahora bien, vamos a llamarle a este ángulo, vamos a llamarle A. ¿Ok? A este ángulo vamos a llamarle B. Y a este ángulo donde se encuentra el satélite, C. ¿Ok? Y lo que nosotros tenemos entonces, observen que si ese es el caso, entonces nosotros vamos a tener que este lado tiene una longitud de A minúscula, ¿verdad? Que este lado tiene una longitud de B minúscula. Fíjense que lo que queremos encontrar es B, ¿verdad? Y este lado tiene una longitud de C minúscula. Por lo tanto, es 340. Observen cómo nosotros, por ejemplo, fíjense que aquí tenemos este ángulo dado. Queremos encontrar esta incógnita, ¿ok? ¿Qué más nosotros podríamos hacer? Vamos a ver. Aquí no tenemos este lado, pero sí tenemos este ángulo. Ahora bien, ¿qué nosotros sabemos sobre las medidas? O sea, sobre la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo. Estas deben de ser igual a ¿cuánto? O sea, 75 más 60 más la medida del ángulo C, todo esto debe ser igual a ¿qué? A 180, ¿verdad que sí? Quiere decir que entonces aquí nosotros tenemos que la medida del ángulo C es igual a 180 grados menos, ¿cuánto es 60 más 75? 60 más 60 es 120, más 15 que tiene el 75 sobre el 60, ¿verdad? Serían 120 más 15, 135 grados. Restamos y nos queda ¿qué? Que la medida del ángulo C es igual a 45 grados. Bueno, eso es importante, ¿verdad? Aquí sería 45 grados. No nos pedían eso, ¿verdad? No nos pedían esta medida, pero sí la necesitamos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a hacer para utilizar la ley de senos
es lo siguiente, fíjense, vamos a utilizar esta cantidad que es conocida sobre esta cantidad que es conocida, esta cantidad que es conocida, para entonces, fíjense, utilizamos tres cantidades que son conocidas para nosotros encontrar una cantidad desconocida, ¿ok? Esa es la idea. Bueno, vamos a las ecuaciones entonces. Fíjense, en este caso, ¿están escuchando y me están viendo? Muy bien. En este caso tenemos, por ejemplo, seno de qué? Bueno, vamos a utilizar este ángulo, ¿verdad? Por lo tanto, seno de C sobre C minúscula es igual. ¿Qué otra cantidad vamos a estar utilizando? Esta que conocemos y esta que no conocemos, ¿verdad? Por lo tanto, sería el seno de B sobre B. Observen ahora que esta cantidad la conocemos, pero no conocemos esta, ¿ok? Por lo tanto, aquí esto pasa a ser que ahora, por ejemplo, podríamos tener seno de 45 grados sobre 340. Esto es igual a ¿qué? Al seno de 60 grados sobre lo que es B. ¿Ok? ¿Y aquí qué hacemos? Bueno, evaluamos seno de 60, seno de 45. Tenemos acá 340, ¿verdad? Vamos a despejar para B. Para despejar para B, ¿qué podríamos hacer? Yo creo que ustedes le llaman multiplicar cruzado, ¿verdad? Esta B pasa aquí al numerador, este numerador pasa al denominador y este pasa multiplicándose al numerador, ¿verdad? Por lo tanto, de aquí vamos a lo siguiente. Por ejemplo, decimos B es igual a, en este caso, seno de 60, ¿verdad? Sobre, ¿qué? Habíamos dicho que este pasa al denominador, ¿verdad? Sería entonces seno de 45 grados, ¿verdad? Y luego se multiplica por 360, 340, disculpen. ¿Ok? Muy bien, bueno, es algo así, ¿no? ¿Cuánto es el seno de 60 grados? Vamos a ver. Recuerden que 60 grados es equivalente en radianes a, por ejemplo, pi tercio. ¿Ok? O sea, ¿cuál es la coordenada de Y? ¿Cuál es la coordenada de Y de ese punto terminal asociado al pi tercio? ¿Verdad? Nosotros sabemos, en ese caso, la coordenada en Y viene siendo ¿cuánto? Viene siendo, por ejemplo, raíz cuadrada de 3 sobre 2. ¿Ok? El seno de 45, esas son las fáciles, ¿verdad? Las que son iguales. ¿Ok? Y luego multiplicamos por 340, todo esto, ¿verdad? Observen que esos denominadores, ¿qué sucede con estos denominadores? Se cancelan, ¿ok? ¿Verdad? Y todo esto entonces nos da ¿a qué? A 340 y luego ¿qué? Raíz cuadrada de 3 sobre 2. Bueno, usted no lo va a hacer así, no lo va a hacer así jamás. Ustedes, ¿verdad? Lo van a hacer con una calculadora, ¿verdad? Solamente quería ver si podíamos obtener un valor exacto que no fuese irracional. En este caso es irracional. Bueno, vamos entonces a Desmos para determinar este asunto. Discúlpame, profesor. La escucho, Karina. ¿Por qué usted puso raíz cuadrada de 3 sobre 2 y el 2 se canceló? Eso es una muy buena pregunta. Fíjense, aquí tenemos raíz cuadrada de 3 sobre raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, estos dos se quedan ¿qué? Raíz cuadrada de 3 dividido raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, los escribo todo en ¿qué? En un solo radical. ¿Ok? Esa es una muy buena pregunta, Karina. Los dos que se cancelaron son los dos que estaban en el denominador. ¿Ok? Que son perdón, Karina. Sí, está bien. Es que abajo dice raíz cuadrada de 2 sobre 2, que como no veo muy bien la pizarra, lo confundí. Sí, es que sí, tenemos ese asunto técnico.
Muy bien. Bueno, entonces, pero duda clara, Karina. Sí, gracias. Sí, perfecto, cómo no. Entonces, observen lo siguiente. Vamos entonces ahora a proyectar, por ejemplo, lo que es el Desmos, ¿verdad? Quitamos la cámara para que puedan ver la proyección bien. Muy bien. Mireli, saludos. Entonces vamos a ir a Desmos. Observen, lo que nosotros queríamos hacer era encontrar, por ejemplo, lo que es el lado B. Bueno, el lado B viene siendo seno, ¿verdad? Recuerden que Desmos es en inglés, trabaja en inglés, por lo tanto tenemos que escribir sin, seno de 60 dividido el seno de 45 multiplicado por 340, ¿ok? Bueno, recuerden que aquí estamos trabajando en grados. Fíjense, estaba en radianes, por lo tanto lo pasamos a grados. Aquí entonces es 416 millas. Observen que esto es equivalente al valor exacto que nosotros encontramos, que venía siendo 340 multiplicado por 3 sobre 2. 3 sobre 2. Observen que tanto el valor exacto, ¿verdad? Y este valor que nosotros teníamos son equivalentes, ¿verdad? Muy bien. Bueno, dudas o preguntas hasta aquí, estudiantes. Recuerden que la calculadora, si los ángulos del seno, ¿verdad? De esa función trigonométrica están en grados, su calculadora debe de estar en grados. Eso es muy importante, ¿ok? Fíjense que el cambio de un valor negativo, que no tiene ningún sentido porque estamos midiendo una longitud, ¿verdad? O sea, que es absoluta, o sea, que es positiva, ¿verdad? Fíjense que en grados ya es positiva y es de 400, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ¿dudas o preguntas hasta aquí, estudiantes? Muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a regresar entonces a la pizarra y vamos a concluir, ¿verdad? Que en este caso, observen que vamos a escribir que la distancia, ¿verdad? Decimos que la distancia ¿verdad? Entre el satélite y Quebradillas, en este caso, es de 416 millas, ¿verdad? Esto es aproximadas, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, ¿cómo van, estudiantes? Fíjense que aquí nos dio a 416 millas, ¿verdad? Tenemos que esto es un aproximado a 416 millas, ¿ok? Bueno, entonces yo los invito a que ustedes, con esta información dada, lo que ustedes pueden hacer es encontrar cuál sería la distancia entre el satélite y el pueblo de Utuado, ¿ok? También lo pueden hacer utilizando ¿qué ley? La ley de senos, ¿ok? ¿Dudas o preguntas con este primer ejercicio, estudiantes? Perfecto, entonces vamos a ir al próximo ejercicio. Perfecto, este era el primer ejercicio, ¿verdad? Y teníamos el diagrama, excelente. Bueno, en el segundo ejercicio nosotros queremos resolver un triángulo, ¿ok? Y este triángulo nos van a proveer, por ejemplo, un lado y nos van a proveer dos ángulos consecutivos, ¿ok? Esto sigue siendo el caso 1, ¿ok? Fíjense que lo que nosotros vimos inicialmente fue el caso 1, pero es cuando el lado está incluido entre dos ángulos. Ahora lo que vamos a ver es, ¿verdad? Todavía el caso 1 porque nos dan dos ángulos, ¿ok? Y un lado, pero en este caso el lado no es incluido. ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos a lo siguiente. Vamos al siguiente ejercicio. Observen, nos piden resolver este triángulo, ¿ok?
yo voy a borrar la pizarra a lo que ustedes ¿verdad? Escriben las instrucciones. Vamos a resolver ese triángulo ABC. Perfecto, bueno, vamos entonces a el ejercicio. Fíjense, ahí tenemos la pizarra y lo que nosotros queremos hacer en este ejemplo 2 es resolver el triángulo ABC. Fíjense, ABC. O sea, aquí lo que nosotros queremos es tener lo siguiente. Fíjense, queremos tener la medida de A, la medida del ángulo B, la medida del ángulo C. También queremos tener, por ejemplo, lo que es A, el lado A, el lado B y el lado C. Ahora bien, ¿qué nosotros tenemos? Por ejemplo, ¿qué información nosotros tenemos? Tenemos el ángulo A, que es igual a 20 grados. Tenemos el ángulo C, que es igual a 25 grados. Y tenemos el lado C, que es igual a 80.4. No nos dan la unidad de longitud. ¿Ok? Fíjense que este caso viene siendo, por ejemplo, el caso 1 nuevamente. Ahora bien, ¿qué nos dieron? Observen. ¿Qué información nos dieron? Nos dieron, por ejemplo, un ángulo, ¿verdad? Vamos a hacerlo así. Nos dieron un ángulo, nos dieron otro ángulo, ¿ok? Y luego nos dieron que un lado. Por lo tanto, esto es lado, ángulo, ángulo, ¿ok? Lo pueden ver así también, ¿verdad? Un lado, ángulo, ángulo, ¿ok? Fíjense que este lado no está entre los dos ángulos, ¿ok? Le decimos que es un lado no incluido, ¿ok? Si fuese incluido, estuviese entre, ¿verdad? Como en el ejercicio anterior. En el caso 1, sabemos que vamos a utilizar la ley de senos para resolver esto. Bueno, ¿qué tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar ese ángulo y estos dos lados, ¿ok? 3 incógnitas tenemos. Vamos a comenzar. Por ejemplo, la primera incógnita que nosotros podemos encontrar de inmediato, ¿cuál podría ser? ¿Quién me dice? Dejándonos llevar por el ejemplo 1. La del ángulo B. El ángulo B, excelente, ¿verdad? Sabemos que el ángulo B, en este caso, ¿verdad? Va a ser igual a 180 menos la suma de estos dos, ¿verdad? O sea, 180 más 45 grados, ¿cuánto es? Vamos a ver, ¿qué me dice? 135. 135, perfecto. En este caso, tenemos de aquí a aquí, vamos a tener 135 grados, ¿verdad? Pues ya tenemos esa incógnita. Vamos a escribirlo en otro color. Ok, ya tenemos eso. Nos faltan entonces estos dos lados, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Habíamos comentado
que, por ejemplo, en este caso, si nos interesa encontrar la longitud del lado B, esa sería nuestra única incógnita. Entonces, tenemos que establecer, ¿verdad? O utilizar que las otras tres cantidades sean conocidas. Por ejemplo, ¿qué cantidades pueden ser conocidas? Por ejemplo, el ángulo opuesto al lado B, que es su longitud, es nuestra incógnita, ¿es cuál? 135. Por lo tanto, 135 es una que nosotros conocemos. Observen, C, la medida del ángulo C es una cantidad conocida y la longitud del lado opuesto a este ángulo también es una medida conocida. Por lo tanto, aquí nosotros podemos utilizar, por ejemplo, el seno de C mayúscula, que es el ángulo, sobre el seno de C minúscula, y esto lo comparamos con el seno de B mayúscula sobre el seno de B minúscula. ¿Ok? Y entonces, ahora observen que estas tres cantidades son conocidas. Esta es la desconocida, ¿verdad? Por lo tanto, aquí podríamos escribir seno de 25 grados sobre 80.4 es igual a ¿qué? Al seno de B, que B es 135 grados sobre la incógnita, ¿verdad? Y de aquí pues resolvemos, al igual que como nosotros hicimos en la vez pasada, ¿verdad? Ya sabemos que esta B sube a este nivel. Este numerador pasa ahora al denominador. Este numerador se queda igual. Tenemos entonces seno de 135 grados sobre el seno de 25 grados Entonces, todo va multiplicado por ejemplo, 80.4, ¿verdad? 80.4, ¿ok? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Entramos todo esto en Desmos. Por ejemplo, vamos a ir a Desmos, con la calculadora gráfica. Aquí. Vamos a compartir Desmos. Tenemos Desmos ahí. Quitamos la cámara. Y vamos hacia Desmos. Perfecto. Entonces aquí no nos interesa esto. Observen. Bueno, ahora lo que tenemos es que 80.4, ¿verdad? El seno en el numerador es de 135 y el seno en el denominador es de 25. Eso es lo que nosotros teníamos. Muy bien. Por lo tanto, deja ver. También las unidades, ¿verdad? Las medidas de los ángulos están en grados. Observen. Siempre hay que procurar eso. Por lo tanto, aquí tenemos que B tiene una longitud, el lado B tiene una longitud de 134.5. ¿Ok? Bueno, vamos a escribir eso en la pizarra entonces. Me avisan si ustedes obtienen lo mismo. Muy bien. Entonces, vamos a pasar ahora a Google Meet. Colocamos la pizarra, quitamos Desmos, ¿verdad? Perfecto. Bueno, observen lo que sucedió, ¿verdad? Fuimos a la calculadora y esto es un aproximado, ¿verdad? A 134.5. Lo escribimos aquí, ¿verdad? Ya lo que nos falta entonces es encontrar cuál es la medida del lado A, ¿verdad? La longitud del lado A. Fíjense que ya tenemos aquí que B es igual a
134.5, ¿verdad? Nos falta entonces, ahora vamos a enfocarnos en ese A, ¿verdad? Bueno, para A, siendo A la incógnita, vamos a utilizar esta medida del ángulo opuesto al lado A, y podemos utilizar ya sea la información de C, del ángulo y el lado C, o la información de B, del ángulo B y del lado B. Cualquiera de las dos está muy bien, ¿ok? Bueno, el asunto es que aquí vamos entonces a comparar, ¿verdad? Queremos encontrar A, vamos a comparar lo que es, por ejemplo, podríamos tener seno de C, voy a utilizar C de nuevo, ustedes pueden utilizar el ángulo B y el lado B, el resultado es el mismo, ¿ok? Y aquí queremos seno de A sobre A, ¿ok? Sabemos estas tres cantidades, A es la incógnita, por lo tanto tenemos ángulo, el seno de C es 25, ¿verdad? 25 grados, mientras que C minúscula es 80.4. Y esto es igual a ¿qué? Al seno de A. Bueno, el seno de A viene siendo 20. ¿Ok? Y luego tenemos A minúscula. Pero esta A minúscula viene siendo, ¿qué, estudiantes? Esta pasa a este nivel, por lo tanto tenemos que A es igual a, por ejemplo, seno de 20 grados sobre el seno de 25 grados y todo multiplicado por 80.4. Vamos a entrar eso en la calculadora gráfica para ver cuánto es esa aproximación para el lado de A. Me avisan cuando estén listos. Bueno, observen, tenemos nuevamente el 80.4. Ahora, el seno en el numerador tiene un ángulo de 20 y el seno en el denominador viene siendo el mismo, de 25. Por lo tanto, decimos que la longitud del lado A es de 65, ¿verdad? Lo pueden escribir así, 65 redondos, ¿no? No hay problema con eso. O lo pueden escribir como 61.1. No hay problema con eso. Bueno, vamos entonces a el Meet nuevamente. Vamos acá. Y perfecto. Bueno, ahí tienen la pizarra. Y ya sabemos que, por ejemplo, A tiene una longitud, una medida de 65. Vamos a escribir punto 1, redondeando, ¿verdad? Por lo tanto, acá 65.1. Y con eso ya decimos que resolvimos este triángulo. Fíjense que inicialmente nos dieron dos ángulos y un lado, y nosotros encontramos, de acuerdo a que la suma de los ángulos de la medida de los ángulos interiores de un triángulo debe ser 180, de ahí encontramos el primer ángulo, ¿verdad? Luego empleamos o aplicamos esta ley de senos en dos ocasiones para nosotros encontrar que la medida de las longitudes de A y de B luego, ¿ok? Y ese es el asunto. Bueno, ¿dudas o preguntas hasta aquí, estudiantes? ¿Cómo van? Yo tengo una duda. Sí, duda, tenemos una duda. Karina. Yo podría comenzar buscando el lado A y no importa. Bueno, lo primero que se debía de hacer aquí es, por ejemplo, encontrar la medida del ángulo B. Sin la medida del ángulo B no podíamos progresar, ¿ok? O sea, lo primero, Karina, es esto, ¿verdad? De acuerdo a que la suma de los ángulos interiores, sus medidas deben de dar a 180. Eso es lo primero. Ahora bien, su pregunta es una muy válida. Una vez que nosotros, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, ¿verdad? Deja ver cómo era el asunto. Vamos a tener, por ejemplo, el C y ¿verdad?
Y luego lo que Karina comentó es encontrar lo que es A, ¿verdad? De hecho, sí, Karina, me parece que lo que estás comentando es muy cierto. De hecho, podríamos comenzar de lleno encontrando ¿qué? Encontrando A, ¿verdad? No necesariamente tenemos que buscar el ángulo primero. ¿Por qué? Fíjense, esto sería nuestra incógnita. Luego tenemos esto, esta medida que la tenemos, que es conocida. Y luego tenemos que el ángulo C y el lado C. Es muy correcto, Karina. Podríamos comenzar este ejercicio encontrando que la medida de la longitud del lado A. ¿Ok? Sí, eso Ok. se pudo haber hecho. Ahora sí, para encontrar la longitud de B, primero teníamos que encontrar el ángulo. ¿Ok? Y eso está muy bien, Karina. Muy buena pregunta. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Karina, ¿duda aclarada? Sí, gracias. Perfecto. Bueno, nos movemos entonces para el próximo tema. Perfecto. El próximo tema viene siendo el caso 2. Al caso 2, como les comenté en la introducción, ¿verdad? El caso 2 viene siendo el caso que se conoce como el caso ambiguo. ¿En qué sentido lo vamos a llamar caso ambiguo? Por ejemplo, en el caso 1, para resolver un triángulo con la información dada del caso 1, por ejemplo, esto que nosotros teníamos, ¿verdad? En el caso 1, ustedes siempre van a encontrar ¿qué? Van a encontrar una solución. Esa solución es única, o sea, van a encontrar un solo triángulo, ¿ok? Ahora bien, en el caso 2, observen lo que les da el caso 2. Es las medidas de dos lados y el ángulo opuesto a uno de esos lados. ¿Ok? Entonces, en el caso 2 tenemos varios escenarios. ¿Cuáles son esos? Fíjense de lo siguiente. En el caso 2 tenemos estos escenarios. ¿Cuáles podrían ser los siguientes escenarios del caso 2 que le llamamos caso ambiguo? Bueno, puede ser que la información provista, ¿verdad? Fíjense que aquí le dan un lado y un lado. Y nos dan también el ángulo de el ángulo, ¿verdad? La medida de un ángulo opuesto a uno de los lados. Fíjense, en este caso A es el ángulo que nos dan opuesto a este lado A, ¿verdad? Puede ser que para esas medidas dadas, ese lado, lado y ángulo, puede ser que ese triángulo no se forme. Por lo tanto, si nos dicen resuelve el triángulo con estas medidas y es imposible de formar el triángulo, ¿qué decimos? Ese triángulo no existe, o sea, no hay solución. Nosotros podríamos ir en el caso 2 de un subcaso donde no haya solución, ¿ok? A pasar a por ejemplo, en decimos que hay un triángulo que único y que este triángulo, observen el ángulo que está formando aquí, es un ángulo de 90. ¿Ok? Podríamos decir el triángulo que se forma es un triángulo único y en adición es un triángulo rectángulo. ¿Ok? Ahora bien, puede ser también que con las medidas dadas, vamos a este D, ¿ok? Ustedes tengan que un triángulo, ¿verdad? Único, donde este triángulo único, ¿verdad? No es un triángulo rectángulo, ¿verdad? ¿Verdad? Algo así, por ejemplo, por el estilo. Ahora bien, hasta ahora que hemos hablado, o sea, no solución, o por ejemplo, una solución única donde el triángulo es un triángulo rectángulo, o una solución única, ¿verdad? Donde existe un solo triángulo, donde el triángulo es así de este tipo, ¿ok? Ahora bien, la tercera opción viene siendo cuando nosotros tenemos dos triángulos, o sea, dos soluciones para ese problema. Observen. En este caso, vamos a ampliar la imagen. En este caso,
observen lo siguiente. Aquí tenemos dos triángulos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, fíjense, A, B, miren uno aquí, B, este ángulo es un ángulo obtuso, ¿verdad? Tiene una medida mayor de 90 y sube acá hasta C. O sea, tenemos el A, B, C, este que se está formando aquí, ¿verdad? Pero también nosotros podríamos tener que otro donde tenemos A, B, donde B tiene un ángulo agudo, ¿ok? Y luego subimos a C. O sea, vamos a repasar de nuevo. Podemos pasar de una no solución al problema a una solución única a dos soluciones. ¿Ok? Y esa es la idea. Muy bien. ¿Entendimos los casos ambiguos? Que viene siendo el caso 2. O sea, el caso 2 provee tres distintos escenarios. La no solución, la solución única con el B y el D, o si no, dos soluciones, ¿ok? Dos triángulos, ¿ok? Muy bien. Bueno, entonces, para ver eso, entenderlo mejor, ¿qué les parece si comenzamos a resolver este triángulo? Fíjense, nos dicen, resuelva... Ah, no, le estoy estoy contando la historia. Bueno, yo lo voy a escribir en la pizarra y ustedes van a hacerlo, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que tenemos. Vamos a ir aquí. Bueno, voy a borrar la pizarra. Permítame un segundo. Perfecto. Vamos a este caso. ¿Puedo borrar la ley de senos? Vamos a estar utilizando toda la pizarra para estos ejercicios. Bueno, fíjense de este caso, ¿verdad? Las instrucciones son las siguientes. Bueno, queremos resolver el triángulo ABC. ¿Cuál es la información que nos dan, verdad? Tenemos donde la medida del ángulo A es igual a 45 grados, ¿ok? Luego nos dicen, por ejemplo, tenemos acá la medida del ángulo B, medida del ángulo C, luego A, B y C, ¿verdad? Observen que aquí tenemos también la medida de, por ejemplo, lo que es A. A viene siendo igual a 7 raíz cuadrada de 2 y B viene siendo 7, ¿ok? Bueno, este es el caso que le vamos a llamar ¿qué? Este es el caso 2 y en el caso 2 nosotros sabemos que vamos a tener, por ejemplo, un lado, ¿verdad? Otro lado y observen, y un ángulo, pero donde este ángulo es opuesto a uno de los lados, ¿ok? Fíjense que este ángulo es opuesto al lado A, ¿verdad? Por lo tanto, a este caso le vamos a llamar caso ambiguo, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a hacer la ilustración de este triángulo. Vamos a suponer inicialmente que sí, que este triángulo se está completando, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos ángulo A es de 45 grados. Tenemos el lado A es igual a 7 raíz cuadrada de 2 y tenemos B es igual a 7. ¿Qué no tenemos? Por ejemplo, no tenemos lo que es C minúscula, ¿verdad? Y tenemos estos dos
ángulos. ¿Ok? Bueno, ¿qué ustedes proponen? Vamos a ver. Sabemos que tenemos que utilizar la ley de senos, pero ¿cuál es el próximo paso? ¿Qué ustedes sugieren? Vamos a ver, ¿qué me dice? ¿Qué ustedes quieren encontrar primero? ¿La medida del ángulo B, medida del ángulo C o la longitud del lado C? ¿Qué ustedes creen que es lo primero que debemos de encontrar? ¿El ángulo B? El ángulo B, ¿verdad que sí? Fíjense que aquí no tenemos ninguna información, ¿verdad? Está muy escaso de información. Observen. Aquí, por ejemplo, en el ángulo B, ¿qué nosotros tenemos? Podríamos tener, esta sería la incógnita, ¿verdad? Vamos a llamarle X. Tenemos por ejemplo, este lado, que es una cantidad conocida, y luego tenemos dos cantidades conocidas, que es 45 y este lado, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos tres cantidades conocidas versus una desconocida, ¿verdad? Por lo tanto, ya podemos utilizar aquí la ley de seno, ¿verdad? En este caso decimos el seno del ángulo B, todo dividido, B, lo vamos a comparar con la información que provee A, ¿verdad? El ángulo A con A. Fíjense, el seno del ángulo B no lo conocemos, por lo tanto lo dejamos así, tal cual, ¿verdad? Ahora, B sí lo conocemos, en este caso es 7. Seno de A también lo conocemos, esto es 45, ¿verdad? A minúscula también lo conocemos, es tal cosa, ¿ok? Ahora, vamos a despejar en este caso para, por ejemplo, lo que es que el seno de B, ¿ok? Vamos a despejar para el seno de B. Si despejamos para el seno de B, ¿qué tenemos? Seno de B es igual a 7 seno de 45 grados, todo sobre 7 raíz cuadrada de 2. ¿Qué sucede con esos dos 7? Se cancela. Excelente, Karina. Muy bien. Seno de 45, ya nosotros lo conocemos. Seno de 45 es raíz cuadrada de 2 sobre 2, pero todo esto está dividido, raíz cuadrada de 2. Esto es una ¿qué? Una fracción compleja, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué sucede aquí? Fíjense que el numerador son idénticos estos numeradores, por lo tanto, se cancelan, ¿verdad que sí? ¿Qué nos queda entonces? ¿Qué tenemos que investigar? Tenemos que investigar para qué ángulo el seno de ese ángulo es igual a ¿qué? A un medio, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos. Fíjense que esta expresión es una ecuación. Es una ecuación trigonométrica. ¿Verdad? Una ecuación trigonométrica de lo más sencilla. ¿Qué queremos hacer? Buscar una medida del ángulo tal que seno de ese ángulo sea igual a un medio. ¿Ok? Las ecuaciones trigonométricas las vamos a ver en el capítulo 7. ¿Ok? Pero ya observen que ya nosotros estamos trabajando de lleno con ellas. ¿Ok? Esta ecuación matemática es equivalente a nosotros decir lo siguiente. La medida del ángulo B es igual a ¿qué? Por ejemplo, algo que ya ustedes saben, al seno inverso de un medio. ¿Ok? Esto ustedes lo pueden traer ¿a dónde? A la calculadora. ¿Ok? Y ustedes saben que esta medida, ¿verdad? Tiene que estar ¿en dónde? Por ejemplo, en lo que es en lo que sería el rango de la función inversa. ¿Ok? El rango de la función inversa viene siendo ¿cuál? En este caso habíamos comentado, ¿verdad? En esas secciones de funciones inversas, que era desde negativo pi desde negativo pi medio hasta pi medio.
O sea, tenemos que encontrar un ángulo o varios ángulos, o sea, todos los ángulos, en la cual todos los ángulos entre negativo pi medio hasta pi medio, o sea, en ese semicírculo, donde el seno de ese ángulo es igual a un medio. Bueno, observen lo siguiente. Si esto lo podemos traer en la calculadora, ¿verdad? Pero la idea es la siguiente. Observen, ustedes saben, del círculo unitario, nosotros tenemos, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos este círculo unitario, ¿verdad? Fíjense, negativo, pi medio se encuentra aquí. El pi medio se encuentra ¿en dónde? Aquí, ¿verdad? O sea, desde aquí, en este semicírculo, ¿verdad? En este semicírculo que viene siendo el rango de la función inversa de seno, ¿para qué ángulos el seno, para qué ángulo el seno de ese ángulo es igual a un medio? Bueno, sabemos que el seno de B, esto es igual a ¿qué? Estamos hablando de Y, ¿verdad? De la coordenada de Y. Fíjense, Y para este tramo del eje vertical es negativo. Queremos positivo, ¿verdad? Pues por lo tanto sería aquí un medio. Fíjense, esto es Y es igual a un medio. Por lo tanto, ¿para qué ángulo viene siendo? Fíjense, si aquí esto es Y igual a un medio, ¿cuál viene siendo ese ángulo? Vamos a ver. Por ejemplo, de aquí, del 0 hacia este punto. Fíjense que es menor de 45. ¿Qué ángulo nosotros conocemos que sea menor que 45, en la cual el seno de ese ángulo es igual a un medio? Vamos a ver. 30. ¿Me lo pueden decir en radianes o en grados? 30. ¿Perdón? El ángulo 30. De 30 grados. En grados sería 30. ¿En radianes es cuánto? Pi sexto. Pi sexto, ¿verdad? Muy bien, están que cortan. Entonces, en este caso, observen que hay un único ángulo en la cual, ¿qué sucede? El seno de ese ángulo es igual a ¿qué? A 30 grados o pi sexto, ¿verdad? En este caso vamos a hacerlo en grados para adquirir un poco más de práctica en grados, ¿verdad? Pues ya sabemos que aquí esto es igual a ¿qué? A 30 grados. Si ustedes van a Desmos, ustedes van a ver que el seno inverso de un medio es efectivamente ¿qué? Ya sea pi sexto, si lo tienen radianes, pero si lo tienen grados, le va a dar ¿a qué? A 30, ¿ok? Por lo tanto, ya nosotros sabemos que de este triángulo, esta primera medida es igual a 30 grados, ¿ok? Entonces, muy fácil. ¿Cuál es la medida del ángulo C? ¿Qué nosotros sabemos? 45 más 30 restado a 180 me da ¿a qué? A C, ¿verdad? 45 más 30 es 75. 180 menos 75, ¿cuánto es? 105. 105, ¿verdad? Por lo tanto, aquí tenemos que este ángulo es 105, ¿verdad? Bueno, claro, yo inicialmente el dibujo, por ejemplo, lo hice, ¿verdad? Con estos tres ángulos que agudos, menores que 90. Pero en este punto del ejercicio, ustedes pueden reescribir la ilustración porque, ¿qué sucede? Este ángulo es mayor que 90, por lo tanto no puede ser que agudo, ¿verdad? Bueno, eso se los dejo a ustedes. O sea, lo que les estoy diciendo es que la medida de este ángulo no concuerda cualitativamente con ¿verdad? Con que este ángulo, por ejemplo, no corresponde con que este ángulo sea que obtuso, ¿verdad? Esa es la idea. Bueno, entonces, ¿qué nos queda? Por ejemplo, ya tenemos el ángulo C, que viene siendo, por ejemplo, 105. Nos queda lo que es C, ¿verdad? Bueno, ¿qué les parece si podemos borrar todo esto? Esa columna. Ustedes me dicen.
O puede ser que tengamos un espacio por aquí. Tenemos un espacio por aquí. Vamos a ver. Para encontrar el lado C, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que utilizar, si queremos encontrar esta incógnita, ¿verdad? Si esta es la interrogante, la incógnita, ahora vamos a utilizar esta medida y podemos utilizar cualquier medida, por ejemplo, la de B y B o la de A y A. ¿Qué les parece si usamos B y B? ¿Ok? Por ejemplo, en este caso vamos a tener seno de C sobre C minúscula es igual a seno de B sobre B minúscula. ¿Qué nosotros queremos encontrar? C minúscula, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que C mayúscula es el seno de 105 grados. C minúscula no lo tenemos, pero el seno de B sí lo tenemos. B viene siendo 30. Y todo sobre la longitud del lado B, que es 7, ¿verdad? De aquí, ¿qué hacemos? Despejamos para la longitud de C. Por lo tanto, de aquí tenemos lo siguiente, que C es igual a este C, lo podemos pasar acá, ¿verdad? Se queda entonces en el numerador. Fíjense, este seno pasa al denominador, por lo tanto, esto es seno de 105 sobre seno de 30 y todo multiplicado, ¿qué es? 7. ¿Okay? Aquí multiplicamos por 7. Bueno, ¿cuánto viene siendo esto? ¿Cuánto viene siendo eso, estudiantes? Vamos a ver. Aquí pueden ir a desmos, ¿ok? Podemos ir a desmos, ¿verdad? Si les parece. Vamos a, quitamos esto, ¿verdad? Y vamos a desmos, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Estamos ahora en desmos. Vamos allá. Y la idea es que aquí vamos a multiplicar por 7. El numerador viene siendo el seno de 105 y el denominador es el seno de 30. Fíjense que eso nos da a 13.5 y observen que esto está en grados, excelente. Por lo tanto, ya tenemos el resultado, ¿verdad? Ese resultado viene siendo que, en este caso, sería C es igual a 13.5, bien, aproximadamente, ¿verdad? 13.5 y listo, ya con eso culminamos el ejercicio, ¿ok? Bueno, aquí lo que nosotros obtuvimos fue lo siguiente, estudiantes. Este fue el caso de, obviamente estábamos trabajando con el caso 2, ¿verdad? Estábamos trabajando con el caso 2, donde nos dan, donde nos dan, por ejemplo, un lado, otro lado y un ángulo que es opuesto a uno de los lados, ¿verdad? Le llamamos el caso ambiguo y, por ejemplo, en este ejercicio, lo que nosotros encontramos es una única solución. Por lo tanto, tenemos un único triángulo ABC, ¿verdad? Eso fue lo que nosotros encontramos. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ¿dudas o preguntas hasta aquí, estudiantes? ¿Bien con eso? Bueno, entonces, ¿qué les parece si hacemos otro ejercicio bastante rápido antes de nosotros irnos, ¿ok? Este va a ser bastante rapidito. Observen el siguiente caso. Por ejemplo, en este caso, yo voy a tener lo siguiente. Ahora queremos resolver un triángulo ABC donde la medida del ángulo A es 42 grados, donde también tenemos el lado A que viene siendo 70
y donde tenemos que B viene siendo 122. ¿Ok? O sea, y tenemos que encontrar estos dos ángulos y este lado, ¿verdad? Esto sigue siendo ¿qué? Estamos trabajando con el caso ambiguo. Observen que nos dieron dos lados y un ángulo que es opuesto al lado, a uno de los lados, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos. Si vamos a la pizarra, observen lo siguiente. Si vamos a hacer el diagrama, por ejemplo, yo siempre asumo que este triángulo se puede formar, ¿ok? Por ejemplo, podríamos tener algo así, ¿verdad? La medida del ángulo A es de 42 grados. Tenemos el lado opuesto, es de 70. También tenemos el lado B, ¿verdad? Esto es de 122. Muy bien. O sea, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a hacer aquí? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? ¿Qué me dice? Observen que ni C no lo tenemos, el lado C, ni el ángulo C. Por lo tanto, ustedes me habían dicho en la vez pasada que nosotros vamos a comenzar en este caso, ¿verdad? Encontrando este ángulo B. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Esta sería la incógnita, esta es la cantidad conocida y estas dos son otras dos cantidades conocidas. Observen que ahí tenemos tres cantidades conocidas y una desconocida. Por lo tanto, si estamos trabajando con el caso 2, que es el caso ambiguo, ¿verdad? Vamos a utilizar la ley de senos. ¿Ok? En este caso tenemos que, por ejemplo, el seno de A, si lo conocemos, es 42 grados. A viene siendo 70 y esto es igual al seno de B. Seno de B nosotros no lo conocemos, esa es la incógnita, pero B sí lo conocemos. ¿Ok? Resolvemos entonces para B. Tenemos ahora que el seno de B es igual a, por ejemplo, este 122 pasa acá, se divide todo entre 70 y se multiplica por el seno de 42 grados. ¿Cuánto es eso en décimos? Vamos a ver. Tenemos el seno de B es aproximado a una cantidad. ¿Quién me dice cuánto es eso en décimos en la calculadora? Por ejemplo, vamos a décimos, ¿verdad? Y nosotros observamos lo siguiente. Vamos a ver si... Perfecto, ya tenemos allá décimos y queremos ir aquí. Ok, bueno, observen, en este caso nosotros tenemos algo así como lo que se está multiplicando. De hecho, vamos a comenzar todo esto. Lo que tenemos es 122, ¿verdad? Multiplicado por el seno de 42 grados, todo dividido 70, ¿ok? Y así. Fíjense que nos da a 1.16. Corroboramos que está en grados, perfecto, muy bien. Entonces, vamos a traer ese 1.16, ¿verdad? Ahora bien, regresamos entonces a la pizarra. Sabemos ahora que esto es aproximadamente a 1.16. Bueno, o sea, tenemos que buscar la medida del ángulo B de tal manera que el seno evaluado en el ángulo B sea un valor aproximado a 1.16. ¿Cuál es el rango de las funciones trigonométricas de seno y coseno? No estoy hablando de tangente, no estoy hablando de cosecante, cotangente o secante. Estoy hablando de seno y coseno. Senos y cosenos, ¿dónde viven estas funciones? En el círculo unitario. El rango para la función de seno y coseno sabemos que es de -1 como punto mínimo y 1 como punto máximo. Observen que esta cantidad rebasa ¿qué? A 1. Por lo tanto, no existe ángulo en la cual el seno de ese ángulo sea mayor que 1. Eso
no tiene sentido, ¿verdad? De acuerdo al rango de esa función. Esto equivalentemente lo podríamos ver, por ejemplo, en lo siguiente. Esto sería que la medida del ángulo B sea igual a ¿qué? Al seno inverso de ¿qué? De 1.16. Pero ¿cuál es el dominio del seno inverso? El dominio del seno inverso es desde negativo 1 hasta 1, hasta positivo 1. Observen que este valor, ¿verdad? Esta que no pertenece ¿a qué? Al dominio de seno inverso, ¿verdad? De la función. Por lo tanto, ya sea entendiendo que este valor está fuera del rango, fuera del rango de seno, ¿verdad? Ya sea entendiendo que este valor está fuera del rango de seno o entendiendo que este valor está fuera del dominio de la función inversa de seno, sabemos que este ángulo no existe, no se puede encontrar. Por lo tanto, ¿qué sucede en este caso, estudiantes? Esto es un caso donde este triángulo que decimos que este problema, cuando nos dicen resuelve el triángulo ABC, decimos que no tiene solución, ¿verdad? Y esa es la idea, ¿ok? En este caso, este problema de resolver este triángulo no tiene solución. ¿Por qué? Porque llegamos a una ecuación trigonométrica que no tenía solución, ¿ok? Muy bien. ¿Dudas o preguntas hasta aquí, estudiantes? Por favor, lean lo que nos queda de esta sección de la ley de senos, ¿ok? Vamos a terminarla pronto, nos queda un ejercicio más. Lo que vimos fue el caso 1 y el caso 2, que son los casos que típicamente trabajamos con la ley de seno. En el caso 1 observamos que siempre vamos a encontrar una solución a ese triángulo que es única. En el caso 2 vimos que es más complicado, es el caso ambiguo. El caso ambiguo pasa, por ejemplo, de tener un triángulo que no se puede resolver, como este último ejemplo que hicimos, un triángulo que sí se puede resolver y es único, y también dos soluciones, por ejemplo, un escenario donde vemos dos soluciones, ¿verdad? Y en ese caso hay dos triángulos, ¿ok? Ese caso lo vamos a ver en la próxima clase, adelanto eso. En la próxima clase también vamos a estar discutiendo la ley de cosenos, ¿ok? Bueno, y hasta aquí los dejo con la clase. Voy a pasar asistencia ahora.